tardes. ¿Descansaron? No, trabajamos. Sí. Bueno, pues vamos a terminar nuestro servicio escuchando los consejos de nuestro Dios. Recuerden que estamos estudiando ¿qué libro? Capítulo 1 y versículo. ¿En cuál nos quedamos? ¿En cuál versículo nos quedamos? A ver, los que vinieron ¿qué día? El domingo pasado, ¿verdad? En la tarde. Jeremías capítulo 1. El capítulo 1, el versículo 6 y 8. Estamos en el 6. El versículo 5 hablamos de cómo Dios escogió a Jeremías. Dice que lo escogió desde el vientre de su madre. Vamos a leer del 5 al 8. Dice la escritura, Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice, acuérdense que Jeremías está narrando lo que él vivió, lo que pasó. Dice Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. Vamos a ir a una pequeña oración. Vamos a orar. Padre, le damos gracias. Prepare nuestra mente, nuestro corazón para recibir su enseñanza, para que todos salgamos edificados en esta tarde. Nosotros ponemos nuestra confianza en usted. Usted que es un Dios que todo lo sabe, todo lo conoce, y por medio de su palabra nos instruye a que nosotros podamos caminar en este hermoso camino el cual usted nos ha mostrado. Así nos ponemos en sus manos para que usted siga obrando en nuestras vidas y nos enseñe a crecer espiritualmente. En este mundo tenemos muchas luchas, muchas pruebas, muchas dificultades, pero su palabra es la que nos da ánimo a seguir adelante confiando en un Dios que todo lo ve, porque usted es un Dios omnisciente, que conoce los pensamientos de nosotros, y es un Dios omnipresente que está presente en todos los actos en nuestro caminar como cristianos en este mundo. Recordamos siempre las palabras de nuestro Señor Jesucristo, donde dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, y esa es una garantía y es una confianza en la cual nosotros seguimos caminando, confiando siempre en su palabra. Así le damos gracias por este hermoso día en el cual hoy nos acercamos a usted. Y nuevamente bendiga a nuestros hermanos que se reúnen aquí y los que se reúnen en todo lugar. Que usted sea con todos. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. El libro de Jeremías es uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento. En este libro vemos que Dios llama a Jeremías, un joven profeta, para cumplir una misión muy importante. Es en este contexto en el que Jeremías dice, Señor Jehová, yo no sé hablar porque soy muchacho. Vamos a analizar estos versículos en los cuales son de provecho para nuestros días. El versículo 5, ya vimos que Dios escogió a Jeremías, dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Podemos ver que Dios desde el vientre de nuestra madre ya nos conocía. Los que hemos recibido a Cristo, bueno, Dios ya sabía que lo íbamos a recibir. Claro, en un momento nos negamos. En un momento que llegamos a este mundo, bueno, cuando se nos predicó el Evangelio, cuando se nos mostró el Evangelio, nos negamos por un tiempo, pero después creímos.
Bueno, somos escogidos también por nuestro Dios. Y Jeremías fue escogido para llevar un mensaje a su pueblo. Bueno, usted y yo también somos escogidos para llevar el mismo mensaje. Jeremías iba a hablar al pueblo de un justo juicio y que se arrepintieran y que confiaran en las palabras de Dios. Pero este pueblo no lo escuchó. No puso atención a las palabras de Jeremías. Ignoró la palabra de Dios y sufrió las consecuencias. Pero vamos a ver que así como usted y yo, cuando nos bautizamos, éramos niños en Cristo Jesús. Todavía no comprendíamos el mensaje, porque cuando uno se bautiza, lo primero que uno piensa, bueno, ya me bauticé, ¿y ahora qué sigue? Bueno, Jeremías era un niño muy pequeño, en el cual Dios ya le hablaba desde su niñez, pero Jeremías todavía no entendía. Bueno, tuvo que crecer en conocimiento para poder llevar la palabra de Dios. Igual, cuando nos bautizamos somos niños en Cristo Jesús, pero después que llegamos a un conocimiento, debemos de ir y predicar el mensaje que Dios nos está dejando. Así como Jesús dijo en Mateo 28, parece que es 19 y 20, donde dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizándonos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el otro versículo decía, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Dice, a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Bueno, ese es un mandamiento. Ya cuando nosotros nos bautizamos y crecemos, bueno, tenemos un mandato también. Pero hoy vamos a ver a Jeremías que pone una excusa. En el versículo 6, cuando usted se bautizó y cuando usted se le dijo, bueno, ahora tienes que predicar el Evangelio, y dice, pues, ¿qué voy a decir? Ha de pensar, pues no sé nada todavía. Bueno, Jeremías también exclamó. Aquí en el versículo 6 dice Jeremías, capítulo 1, versículo 6, dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Déjame decirle que Dios elige a las personas poco capacitadas. Hay unos versículos donde, no lo tengo aquí, pero donde Dios decía, o Jesús decía, que Él no vino a los sabios, sino lo necio escogió del mundo para avergonzar a los sabios. Bueno, hace calor, ¿verdad? Lo necio escogió del mundo para avergonzar a los sabios. Bueno, quiere decir que cada uno de ustedes y yo no somos sabios, no somos maestros, no somos doctores, no somos aquellos hombres inteligentes, pero Dios nos escogió también con un propósito. Dios nos escogió también con un propósito. Jeremías, acuérdense que iba a ser profeta para las naciones. Jeremías iba a llevar el mensaje de Dios a este pueblo, aunque no lo iban a escuchar. Bueno, usted y yo, ahora que recibimos la palabra de Dios y que nos bautizamos, bueno, también tenemos un llamado. Pero primero hay que capacitarnos. Primero hay que llenarnos del conocimiento para saber qué es lo que Dios quiere que hablemos. Porque no podemos llegar a cualquier persona y decirle, Cristo te ama, pero te va a preguntar a aquella persona, bueno, ¿cómo me ama? Entonces tenemos que llenarnos del conocimiento para enseñarle cómo Cristo lo ama. Jeremías era un muchacho. Él dice, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Pues si yo no sé ni hablar. Esto puede parecer extraño, pero en realidad es bastante común que Dios llame a personas que parecen poco capacitadas y siempre ponen una objeción o siempre ponen una opinión. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando iba a sacar al pueblo de Egipto.
Moisés también puso una objeción. Moisés también le dijo a Dios, bueno, Dios le decía, te voy a usar, vas a ir a sacar a mi pueblo de la esclavitud porque he escuchado el ruego de ellos. Y también Moisés se sintió inadecuado. También Moisés se sintió, dijo, Señor, ¿por qué a mí? Bueno, es que Dios sabe a quiénes son a los que va a mandar. En Éxodo, capítulo 4, vamos a ver cómo Dios le habló a Moisés y cómo Moisés respondió. Vamos a leerlo todos juntos. En Éxodo pues está en los primeros libros. Bueno, es el segundo. Génesis y luego Éxodo, capítulo 4. Dios escucha el lamento de su pueblo y escoge a Moisés. Y si usted ya estudió la historia de Moisés, acuérdense que Moisés fue recogido por la hija del faraón. Después fue estudiado con todo ahí el pueblo de faraón, por Moisés fue estudiado, que iba a llegar a ser príncipe. Pero acuérdense que Moisés después la sangre le hervía por su pueblo hebreo y mató a un soldado y después huyó. Pero como quiera Dios lo escogió. Dice Éxodo capítulo 4, si alguien lo quiere leer, del 1 al 15, vamos a leer estos versículos. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la miel. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. ¿Hasta dónde? 15. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en la tierra, y se cubrirán y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu pueblo, a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo? Al mudo y al sordo, y al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar.
¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras que yo estaré con tu boca y con la suya. Yo os enseñaré lo que hayas de hacer, y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti por en lengua de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Amén. Bueno, del capítulo 4, versículo 1 estamos viendo que ya Dios le había dicho lo que iba a hacer Moisés. Pero en el capítulo 4, versículo 1, Moisés dijo: y aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Pero ya antes Jehová se le había aparecido y le había dicho que él había escuchado el dolor de su pueblo, pero quería rescatarlo de su dolor, pero no iba a ser fácil. Moisés dice: pues voy a ir, pero pues ¿cómo me presentaré delante del rey, delante de los hebreos? Si no me van a creer, no me van a escuchar. Bueno, Dios le da señales. Vas a hacer esto y vas a hacer esto. Y si a la primera señal no te creyere, bueno, vas a llevar otra señal. Y si a la segunda señal no te creyere, bueno, vas a ir y vas a enseñar otra señal. Y hizo varias señales, los cuales todavía no creían, hasta que lo sacó con mano dura cuando vino la muerte de los primogénitos. Pero aquí vemos que Moisés, cuando Dios le dice allá en el versículo 10, bueno, en el 9 le dice Dios: si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces Moisés se excusó. Dijo: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? Pues Dios. ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? Pues Dios. ¿No soy yo?, dice Jehová. Ahora pues ven, y yo estaré en tu boca, o estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Al día de hoy, hermano, ya algunos tenemos años en Cristo y también se nos ha demandado de hablar, de enseñar. Y a veces nos encontramos con personas que queremos hablarles, pero no podemos. O ponemos una excusa y decimos: bueno, déjame decirle a fulana de tal, a fulana de tal que venga a enseñarte. Pero así no debe de ser. Ya no somos niños, como dice, bueno, aquí ellos se mostraban como unos niños, Jeremías se mostraba como un niño, dice: no sé hablar. Pero ya teniendo tantos años en Cristo, ya no debemos de ser niños, sino que de tantos años en Cristo debemos estar llenos del conocimiento para poder hablar a las personas, aunque no nos van a escuchar algunas, pero debemos de estar prestos, llenos del conocimiento para poder hablar a las personas. Es que soy tardo para hablar, o voy a poner excusas como Moisés. Bueno, Dios le va a decir: ¿y no te di yo la boca? O va a poner otra excusa como Moisés: mejor manda a otro para que él hable. Pero siempre va a haber excusas. En Éxodo 6:12 dice Moisés: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Y así Moisés se siguió excusando. En Éxodo 6, versículo 30 dice: y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón?
Pero acuérdense que Dios lo va a ir capacitando. Bueno, le dijo Dios, ve y muestra esta señal. Y si no te crees, bueno, yo te voy a enviar y vas a mostrar otra. Bueno, Dios nos ha dejado la Biblia para que nosotros mostremos quién es realmente Dios y quién es realmente Cristo y qué es lo que vino a hacer Cristo a este mundo. Dios siempre, como quiera, nos ayuda en nuestra debilidad. La Biblia nos enseña que Dios puede usar a cualquier persona. Aunque usted sea una nueva criatura en Cristo, Dios lo puede usar. Y lo va a usar para la gloria de Dios. No para que usted se vanaglorie de que ya le hablé a esta persona, ya le hablé a esta y ya le hablé a otra. No. Es para que la gloria de Dios, para que Dios se glorifique. A veces nos vamos a considerar muy débiles, pero Dios le dice a Moisés que yo estaré contigo. Ahí en el versículo 12, en Éxodo 4, versículo 12 dice, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Ahora ya tenemos el manual al día de hoy, que es la Biblia, pero como no la leemos, como no la estudiamos, no meditamos, pues a veces se nos hace difícil hablarle a las personas. Dios le está diciendo a Moisés, yo voy a estar contigo. Dios le dice a Jeremías lo mismo, ¿sí o no? Dios le dice a Jeremías, regresando ahí Jeremías, ahí en Jeremías capítulo 1 versículo 8, donde le dijo Dios a Jeremías, dice, no temas delante de ellos. Jeremías iba a llevar un mensaje muy fuerte. Le iba a hablar que Dios los iba a disciplinar. Pero si no se dejaban disciplinar, los iba a castigar. Pero lo que estamos viendo es que Jeremías se comporta como un niño, pero le dice a Dios, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Bueno, a los días de hoy no debemos de temer en enseñar la palabra de nuestro Dios. No debemos de tener miedo de decirle a las personas que Cristo lo ama, que Cristo quiere rescatar su vida, la cual va en dirección opuesta a la vida eterna. Al día de hoy, nosotros también podemos confiar en Dios. Dice el libro de Efesios, dice en el capítulo 3, Efesios, en el capítulo 3, Dios también a los días de hoy nos reconforta con su palabra. En Efesios, capítulo 3, versículo 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Dios es el que tiene el poder para ayudarnos. A veces no entendemos, no comprendemos, pero Dios tiene el poder para actuar en nosotros. Por eso el apóstol Pablo aquí lo alaba. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo nos capacita Dios? Pues cuando venimos a la iglesia nos capacitamos un poco, pero en nuestro hogar, en nuestra casa, necesitamos seguir meditando en las Escrituras para ver qué es lo que Dios quiere de mí. Cuando Jeremías iba a predicar el mensaje, él no iba a confiar en sí mismo. Él iba a ir, pero iba a confiar en Dios. Él cuando dijo, Señor, es que soy niño, bueno, él
no era lo suficiente bueno para cumplir la tarea, pero Dios le había dicho, yo voy a estar contigo, no temas. O sea que cuando Dios nos manda, que nosotros no pongamos excusas, porque Dios nos va a respaldar, porque Dios va a ir cuidándonos donde quiera que nosotros vayamos. Y cada palabra que usted diga que sea conforme a la Biblia, la palabra de Dios, Dios lo va a respaldar. Sí. Dios es un Dios de amor. Y cuando Él dice una cosa, es porque aquello, si eligió a alguien, hombre o mujer, Él sabe que aquella persona va a hacer, puede hacer lo que Él manda. Cuando el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a la comisión, a que fueran a predicar, allí en Mateo capítulo 10 y versículo 16 en adelante, pero voy a leer unos dos versículos, y les dice, les habla acerca de todo lo que les va a suceder si ellos van, cuando ya vayan a predicar el Evangelio, y les dice en el verso 18, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Solamente somos los instrumentos de Dios. Y si Él dice, tú puedes hacerlo, tú abre tu boca y yo soy el que voy a hablar. Entonces, por eso se molesta Dios con Moisés y con Jeremías y con algunos de los otros profetas, porque no tenían la fe en que Dios era el que iba a hablar, Él iba a estar adentro de ellos para hablar, solamente que ellos tuvieran ese deseo de obedecerlo, en la obediencia. Y aquí está bien claro este versículo. Dice, más cuando os entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar, porque no son ustedes los que van a hablar, sino que el Espíritu de vuestro Padre que habla es el Espíritu de Dios el que habla. Solamente que obedezcamos, que abramos nuestra boca, que tengamos ese deseo de hablar. Moisés no quería, a lo mejor escoge otro. Jeremías también dijo, yo soy niño. Jonás dijo, no. Jonás agarró otro rumbo también, porque no quería predicar ahí en Nínive. Bueno, lo que debemos ver es que si Dios te escogió, Dios va a hacer todo lo posible para hacer su propósito en ti y en mí. A lo mejor ahorita nos estamos negando. A lo mejor ahorita estamos diciendo, no, es que no tengo conocimiento. Bueno, pero si Dios te escogió, porque aquí no nos muestra que Jeremías no siguió, sino que Dios siguió trabajando en él. Bueno, si Dios nos escogió, bueno, Él va a llevar a cabo su propósito. Pero está en mí, está en usted, que sigamos confiando en Dios. Porque Dios, aquí a Jeremías le está diciendo, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Pero un versículo antes, ahí en el versículo 7, dice Jeremías, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Dios ya lo había escogido desde su vientre, que venía del vientre de la madre, con un propósito. Bueno, a usted y a mí también Dios nos ha escogido con un propósito, y Dios lo va a llevar a cabo.
Acuérdense que cuando Jeremías recibió el mensaje era un niño, pero ya como a los 17, 18 años, bueno, fue cuando Jeremías empezó a predicar ese mensaje. ¿Por qué? Porque es un tiempo bastante largo. Bueno, porque el pueblo se empezó a contaminar, el pueblo se empezó a alejar de Dios, y es cuando Dios usó a Jeremías en el tiempo adecuado. Así que dejemos que Dios use nuestras vidas. A veces nos vamos a decir, es que no sé realmente qué es lo que le voy a decir, pero Dios va a poner una palabra de ánimo a aquella persona que está pasando necesidad. Y Dios es el que va a trabajar. Y no diga usted, como Jeremías, es que soy un niño. Pero Dios está diciendo que a donde quiera que yo te envíe irás, y a todo lo que te mande hablarás. Bueno, como cristianos tenemos una responsabilidad tan grande de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué podemos reflexionar en este versículo? Bueno, en este versículo nos recuerda que Dios puede y usará a cualquier persona. No importa su edad, no importa sus debilidades, incluso si nos sentimos inadecuados, o sea, diciendo, es que yo no puedo hablar, es que yo no me sé nada, es que yo no... Bueno, Dios como quiera va a obrar, pero debemos de poner nuestra confianza en Él para que Él nos capacite para cumplir su plan. Estos ejemplos del Antiguo Testamento son esperanza y confianza que nuestra relación con Dios es fiel y firme. Dios nunca se aparta de nosotros. Dios ahí está. No, a veces nosotros estamos pasando por cualquier necesidad, tribulación, angustia, pero Dios ahí está. Esta enseñanza nos enseña de que Dios va a guiarnos paso a paso. Aunque crecer espiritualmente no es de la noche a la mañana, pero paso a paso Dios seguirá con su plan. ¿Cómo debemos de aplicar esto a nuestra vida? Bueno, si tú sientes que Dios te está llamando a hacer algo, pero te sientes inadecuado o incapaz, no te preocupes. Deja que Dios trabaje en ti, pero necesitamos acercarnos más a Él para que Él te capacite, como lo hizo con Jeremías. Jeremías confió en la palabra de nuestro Dios. Bueno, así nosotros debemos de confiar en la palabra que Dios nos da todos los días, y Él se va a encargar del resto. Pero acuérdense que debemos ser obedientes a su palabra. En el versículo 7, Jeremías está diciendo, bueno, Dios le dice a Jeremías, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Aquí vemos que Jehová se dirige a Jeremías y le recuerda que no debe de temer su aparente inexperiencia o juventud, sino que debe de confiar en Dios en todo momento. Porque la Biblia está llena de mandamientos, los cuales son para usted y para mí. Pero Dios nos va a ir guiando poco a poco, pero para que Dios haga su obra en nosotros, nosotros debemos de tener confianza en Él. Pero si no tenemos confianza en Él, bueno, no vamos a poder ser edificados conforme Dios quiere que seamos edificados plenamente, sino que vamos a tardar un poco. Debemos de tener la confianza en Dios. Como dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25 al 29. Fíjate lo que dice Corintios al día de hoy a nuestra vida como cristianos. 1 Corintios 1, versículo del 25 al 29. ¿Qué ángel quiere leer? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzaros para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo lo menospreció y lo menospreciado. y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Mire, ponga atención a su vocación, dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Nosotros en Cristo somos más que vencedores. Bueno, si le seguimos buscando cómo es usted y cómo soy yo como cristiano en Cristo Jesús, bueno, debemos de poner en énfasis nuestra vocación. Ahora nosotros estamos en Cristo Jesús. Bueno, Cristo Jesús nos escogió de lo más vil. ¿Para qué? Ahí dice, sino que lo necio, versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Cuando usted se convirtió a Cristo, vamos a tener rencillas con nuestros familiares. Aquellos que se creen más sabios, aquellos que se creen más mejores que nosotros, porque acuérdense que siempre pasa de que Jesús escoge siempre al último. A la oveja, ¿cómo se dice? ¿Descarriada? A la oveja descarriada. Siempre en la familia hay una oveja descarriada. Y a veces a ese lo hacemos por inmundo. No, este nunca se va a componer y este nunca. Y al revés. Cuando Dios los coge, Dios lo compone, Dios lo transforma. ¿Para qué? Para avergonzar a aquellos que se creen mejores que Él. Bueno, en el transcurso de nuestra vida cristiana y nuestro crecimiento espiritual, a veces hay muchos que nos van a tomar. No, si tú no has cambiado, tú sigues siendo el mismo. Bueno, es que Dios me sigue transformando. No es que ya haya llegado la transformación completa, pero Dios poco a poco me sigue transformando, me sigue renovando para poder llegar a ser como Cristo. Tratamos de llegar a ser como Cristo, por eso Dios lo escogió. Pero regresando a Jeremías es que nosotros debemos de tener confianza en Dios a nuestro llamamiento. Jeremías tenía que tener confianza en Dios porque Dios es el que lo había llamado. Y déjame decirle que Jeremías creció en el sacerdocio porque sus padres eran sacerdotes. Y Jeremías tenía el conocimiento de quién era Dios, cómo era Dios. Pero también tuvo temor de servirle a Dios porque si le fallaba, pues Dios era un fuego consumidor en aquel tiempo. Bueno, hasta el día de hoy también lo sigue siendo, pero la retribución la vamos a tener hasta el final, cuando Jesucristo regrese. No va a ser como Dios usaba en aquel tiempo, que en ese rato moría la persona. Pero Dios, si nosotros confiamos en Dios, bueno, Él nos va a dar la fuerza para poder llevar el mensaje. A veces nosotros, yo sé que a veces ponemos excusas, pero no debemos de poner excusas porque Dios nos está respaldando. Van a venir personas que van a querer ser mejores que nosotros por medio de su conocimiento, pero Dios nos va a ir capacitando para que lleguemos a la plenitud de Cristo. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues debemos de ser como Jeremías, que obedeció, que confió. La obediencia a Dios es algo que Dios se agrada. Dios le dice a Jeremías que irá donde Él lo envíe y hablará todo lo que Dios le mande.
Bueno, esto es una clara indicación de que la obediencia es esencial en la vida de un cristiano. Si Dios nos llama a todos a hacer una obra en este mundo, bueno, es necesario de que seamos obedientes a Él y a su voluntad. Pero hay que dejar las excusas a un lado. Siempre se nos manda en la palabra que busquemos que primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero si no la buscamos, bueno, estamos nosotros yéndonos por un camino en el cual vamos a pasar por diferentes dificultades. Debemos de superar cada uno de nosotros nuestra duda, nuestra inseguridad. Debemos de superarla. ¿Cómo? Recordando de que Dios está con nosotros. De que Dios es el que está en nosotros y nos va a capacitar para su obra. Cuando usted entre en la duda, en la angustia, en la inseguridad, siempre recuerde que Dios está a su lado, que Cristo está a su lado. Pero acuérdese que nuestra fe debe de estar firme, no debe de dudar, como dice Santiago 1:2, que no debemos de dudar cuando pedimos alguna cosa o cuando creemos en alguna cosa. Cuando nosotros somos obedientes, Dios nos va a ir capacitando, Dios nos va a ir equipando para que podamos hacer su obra y para que podamos estar firmes también ante las acechanzas de nuestro enemigo. Porque Jeremías iba a pasar por muchas cosas. Jeremías no es que iba a llevar el mensaje, si no le oyeron, pues ya iba a quedar excluido de lo que le iba a pasar. No. Jeremías fue encarcelado, también fue golpeado. Jeremías pasó muchas cosas. Dice la Escritura que Jeremías casi pasó lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo. Pero usted y yo, al día de hoy, debemos de estar listos para aceptar el llamado de Dios, para seguir la voluntad de Dios, sin importar cuán joven seas o cuán inexperto seas. Y no digamos como Jeremías, es que soy niño, o es que tengo miedo de que me digan algo, o lo que sea. O sea, no debemos de avergonzarnos. Por ejemplo, no digas, soy niño, aunque la protesta de Jeremías era cierta, era relevante, lo que él decía era palabra de Dios. No digas soy niño porque Dios usó a David cuando era joven también. Acuérdense que cuando David era joven, sirvió fielmente a su padre en el campo como pastor. Mató a un león, mató a un oso, mientras protegía a su rebaño, y mató a Goliat, sirviendo al rey Saúl, y fue comandante del ejército de Israel. Lo que podemos ver aquí es que mientras nos dejemos guiar por la guianza de Dios, Dios nos va a poner en un mejor lugar día con día. O sea, Dios va a ir haciendo crecer nuestra fe. No vamos a matar un oso, no, pero vamos a ir matando obstáculos que obstaculizan nuestra fe. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si el obstáculo es que a veces no podemos decir o comentarle algo a alguien acerca de la palabra de Dios, bueno, es necesario vencer ese obstáculo. Así como David, así como también Juan el Bautista, que también fue escogido desde el vientre de su madre y obedeció la palabra de Dios. Hay tantos ejemplos, como Timoteo también era un joven, en el cual Pablo le dice que nadie tenga en poco tu juventud, pero que se mantuviera puro en fe, en amor, en espíritu, en conducta, en palabra. Bueno, tenemos tantas cosas en cuales nosotros debemos de prepararnos. Y acuérdense que Dios es el que está de por medio ayudándonos día con día. Pero
a veces quitamos nuestra mirada de Cristo. Así cuando los discípulos iban en medio de la barca o en medio del río y se les apareció Cristo. ¿Y qué dijeron? Un fantasma. Pero cuando Cristo se acercó les dijo, no temáis, soy yo. O sea que a pesar en la situación que te encuentres, ahí está Cristo, nomás que a veces dudamos y no debemos de dudar. Jeremías 1:8, y con esto vamos a terminar, dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. En el contexto de Jeremías es que Jeremías iba a pasar por diferentes dificultades anunciando el mensaje que Dios traía para su pueblo. A los días de hoy, no temas delante de los obstáculos que vas a pasar, porque Dios está contigo para librarte. Así dice Jehová. Pero ahora está Cristo con nosotros para librarnos de cualquier obstáculo que esté obstaculizando para que el Evangelio de nuestro Dios se lleve a cabo. ¿Alguien tiene algún comentario? Bueno, si le brincamos un poquito al verso 17, Sí. dice, esto es lo que Dios, ya cuando habló con Jeremías y Jeremías llegándose, bueno, él le dice, tú pues, ya no averiguó Dios con él, le dijo, tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga, no temas, Sí, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Aquí le está dando ya una amonestación muy seria. Dice, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá y sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Ya dijo Jehová, ¿sabes qué? Cállate. Ya, ahora, Sí. óyeme. Solo tienes que hacer lo que Dios te Solo mande. tienes que hacer lo que Porque Dios se enoja. sí. Pero en aquel tiempo, pues Dios era más veraz. Dios traía su justo juicio en aquel entonces, luego. Pero al día de hoy, bueno, también Dios va a traer su justo juicio, pero tenemos a nuestro abogado, el que cada día aboga por nosotros cuando le fallamos, pues Él está abogándonos, pero no debemos de ser así, sino que debemos de crecer un poco más. Hermano, y ahora es más fácil. Ya no vamos a ir a ponernos enfrente De todos estos reyes, de porque esos reyes eran malos. Entonces, ahora es más fácil ya. Ya nadie nos va a golpear, ya nadie nos va a echar en un pozo, ya nadie nos va a hacer daño. Sí, se enojarán con uno o nos hablarán cosas, pero no vamos a ser apedreados como entonces, como allá. Y el apóstol Pablo dice que para eso fue llamado, para que anunciara el evangelio a los gentiles y también dice para los reyes, porque Jesús le dijo que iba a ser testigo, iba a predicarles a los reyes, a los
fuertes al pueblo. Y bueno, habló. Así como habló Jeremías, también Isaías habló. Y también pasó los mismos padecimientos, pero Dios estaba con él. El versículo 17 dice, tú pues ciñe tus lomos, esfuérzate, levántate y háblales, y todo cuanto te mande, no temas delante de ellos. ¿Y qué es la amenaza? Para que no te haga yo quebrantar, para que no te destruya delante de ellos. Eso es lo que quiere decir, para que yo no te destruya. Bueno, al día de hoy también se nos manda a enderezar las rodillas paralizadas, o sea, que nos levantemos, que no estemos tiesos, sino que estemos en movimiento. Pero ahí lo vamos a dejar. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Dios a Jeremías. Igual, nos dice a nosotros, porque la palabra es viva y eficaz y nos ayuda en todas nuestras necesidades. Si estás pasando alguna necesidad, no temas. Dios tiene el control, pero debes de ser obediente a la palabra de Dios. Así que vamos a tener un canto de agradecimiento a Dios y que Dios nos bendiga.